Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Virgilio Ortuño y estamos aquí en un nuevo video para hablar ahora de educación. Síganme en mis redes sociales, tengo mucha información de política, educación, economía, finanzas, emprendimiento, etc. Aquí hablamos las cosas de forma científica. Si usted quiere escuchar cosas bonitas o agradables de los gobiernos, sobre todo el gobierno de México, no me siga a mí, porque yo no hablo cosas para tratar de alabar al gobierno por las tonterías que están haciendo. Siga al Chapucero, siga a no sé cuántos canales hay ahí de chayoteros de la Cuarta Transformación, o siga a un tipo Eddie Small, algo así, que se llama, que por cierto es muy rico y él le encanta que repartan dinero, pero no reparte el dinero de él. Siga también al golpeador de mujeres, a Miguel Ángel, al doctor Miguel Ángel, no recuerdo el apellido, después se los doy, que es de los, supuestamente es doctor y fue expulsado del partido de Morena por golpear mujeres. Entonces, si quiere escuchar a alguien que hable bien de las estupideces que hace el gobierno mexicano, sígalos a ellos, a mí no me siga. Aquí hablamos de ciencia y hablamos con datos estadísticos. Y le decía, ahora vamos a hablar de educación. Históricamente en México, al maestro se le vio como una figura a seguir, como una figura paternal, como una figura de liderazgo. Y hasta antes de 1960, las comunidades más pequeñas, las comunidades más apartadas, porque en México antes de 1960 era un México prácticamente 75-80% rural. La mayoría de la población vivía en comunidades pequeñas y de hecho había comunidades apartadas de 10, 15 casas, 4 casas, 5 casas. En cualquier parte donde se pudiera construir un pequeño jacal, que el dueño de una propiedad lo construyera allá en la punta de un cerro, había quien se iba a vivir allá porque no había dónde vivir. Para trabajar tenías que caminar largos trayectos y la mayoría de las ocasiones era a pie. Tenías que caminar para ir a trabajar. En todo este contexto, en esas comunidades, en esos pueblos pequeños, no había maestros. Los maestros estaban en las comunidades más grandes y básicamente en las ciudades. Entonces, las personas que vivían del campo realmente no tenían acceso a la educación. Mis padres no fueron a la escuela, no había forma de que fueran a la escuela, y los maestros, aunque se promovía mucho la formación de maestros, no eran suficientes para cubrir a todo el territorio nacional. Después de los 70s, la educación se amplió un poco a diferentes comunidades y los maestros ganaban relativamente bien. Era una de las profesiones mejor pagadas en México, básicamente maestros de primaria. La persona que terminaba la primaria era una persona que tenía un conocimiento alto. Entonces, los maestros, aparte de que ganaban bien, eran vistos como figuras de autoridad. Pero después de la década de los 70s, con todos los apoyos que se estuvieron entregando, que se regaló dinero sin ton ni son, y que conjuntamente a fines de 1970 aparecieron en el sureste mexicano los grandes yacimientos petroleros en el área de Cantarell, la economía mexicana creció fuertemente, pero el gasto también creció fuertemente. Y el sueldo de los maestros no se actualizó. El sueldo de los maestros siguió siendo prácticamente el mismo, y para 1980, cuando entramos en un proceso inflacionario exageradamente alto, 3000% en el sexenio de Miguel de la Madrid,
Entonces, el salario de los maestros totalmente deteriorado los empujó a que para 1989, después de muchos intentos de organización, se pudieron organizar y en 1989 empezaron paros magisteriales para exigir mejoramientos salariales para prácticamente todos los maestros de México. Fines de la década de los 80, principios de la década de los 90, o mejor dicho, toda la década de los 90 fue un tiempo de paros magisteriales. El calendario escolar en México siempre ha marcado 200 días aproximadamente de clases para primaria y secundaria. Los calendarios escolares de fines de los 80, toda la década de los 90 y principios del 2000, el cumplimiento de días de clase en algunos años llegó a ser de 15, 20, 30 días de clase nada más en un año. Si un joven, si un niño con 200 días de clase en un año no puede aprender lo que se requiere o lo que se estipula en el plan de estudios para ese año, ¿qué puede aprender un joven? ¿Qué puede aprender un niño con 15, 20 o 30 días de clase en un año? Aunque le den actividades para que hagan en su casa, ¿qué puede aprender en 30 días? Ese es el panorama que se vivió fines de los 80, todos los 90 y parte del 2000. Cuando para 1996, que yo empecé a dar clases en el Tecnológico de Apatzingán, llegaban alumnos al Tecnológico de Apatzingán que difícilmente sabían escribir. Algunos difícilmente conocían los elementos básicos de las matemáticas, la aritmética, suma, resta, multiplicación y división. Algunos difícilmente las conocían al 100%. Entonces, esos paros magisteriales que de alguna forma beneficiaron económicamente al magisterio, que ahorita están bien, dañaron a varias generaciones de mexicanos, al grado que el daño que están sufriendo ahorita las generaciones con cuestiones de las redes sociales, el uso excesivo del celular, uso excesivo de tabletas digitales, etcétera, es algo similar a lo que se vivió allá, porque no están accediendo a la formación científica que les permita desarrollar plenamente las facultades. Una persona o un joven que está trabajando ahorita de cajero, tanto aquí en Estados Unidos como en México, si ese joven le está cobrando 23 pesos de algo o 23 dólares de algo, y usted le paga con un billete de a 100, pero aparte le da 3 pesos más o 3 dólares más, no sabe cuánto darle de cambio. No sabe que si a los 23 le resta 3, realmente va a cobrar 100 pesos o 100 dólares del billete de a 100 y tiene que dar cambio a 80. No se diga cuando nos metemos en las cuestiones de los centavos. Es más complicado para ellos todavía. Las personas de mi edad o más adultas son personas que de alguna forma tuvieron la enorme capacidad de hacer grandes operaciones simplemente de memoria. Aunque muchas personas de mi edad o más grandes no tuvieron la oportunidad de estudiar, tuvieron o tienen la capacidad de hacer grandes operaciones mentalmente para resolver cualquier problema de la vida cotidiana. Caso contrario con la educación actualmente. Entonces, el reto de la educación no es compartir el grado de conocimiento que tenga cada uno. El reto de la educación realmente es hacer que los niños razonen, que los niños puedan aprender y que sean niños que adquieran el conocimiento
en parte por ayuda del maestro, en parte por ellos mismos, pero que sean niños capaces de adquirir conocimientos cada vez que el conocimiento se modifique. El conocimiento avanza a pasos agigantados en este momento y es necesario que aprendamos a aprender, que aprendamos a encontrar el conocimiento que requerimos, que aprendamos a diferenciar entre un conocimiento falso y un conocimiento científico, que aprendamos a diferenciar los contenidos en las redes sociales, los contenidos en documentos escritos, que cada vez son menos, que aprendamos a diferenciar la fantasía de la realidad. Soy Virgilio Ortuño. Los espero en un próximo video.